Hoy estamos en un nuevo programa de Tangente junto a César Mayoral. Muchísimas gracias por venir hoy. Bueno, muchísimas gracias a usted, a la Tangente. Yo sé que es un programa que se ve mucho y que piensan que va a ser verse cada vez más. Y el sujeto que ustedes abarcan creo que es de una importancia que todo el mundo que está enterado de lo que pasa en el mundo quiere saber cómo sigue esta historia tan difícil por la cual está atravesando no solamente nuestro país, sino el continente y el mundo entero. Muchas gracias. Para empezar, para aquellos que no te conocen, si querés contanos sobre tu trayectoria y tus orígenes dentro de la diplomacia. Bueno, yo entré al servicio exterior a fines de 1970. Anteriormente estudié de Derecho en la Facultad del Estado, me recibí de abogado, hice un curso de una maestría en Derecho Internacional, o Relaciones Públicas Internacionales. Di clase en el Instituto del Servicio Exterior, di clase en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Y cuando ingresé al servicio exterior me dediqué plenamente a la tarea diplomática, que es para la cual yo me había estudiado y siempre quise de alguna manera ejercerla, ¿no? Y también tuviste una trayectoria dentro de Cancillería como embajador en diferentes países, ¿verdad? Claro, eso es el final, digamos. Los diplomáticos tienen un cursus honorum y van pasando de un puesto a otro de acuerdo a sus calificaciones y sus actividades. Yo entré como tercer secretario, el primer puesto lo tuve acá enfrente, en un lugar que se llama el DAR, que era la Dirección de Asuntos Regionales, que se ocupaba de ALADI, se ocupó de la reforma de ALALQUE-ALADI, del CELA, que era un sistema económico latinoamericano, y de ahí tuve después mi primer destino, que fue en Asunción del Paraguay. Después, posteriormente, tuve otros hasta llegar a otros puestos y otros cargos para llegar a embajador, que recién lo hice a partir del 2000. 2000 y pico, ahora no recuerdo exactamente qué día, pero fue ya entrado el 2000. ¿Y en qué países fue Bueno, embajador? yo embajador fui en 3 países. En Canadá, antes fui representante permanente antes de las Naciones Unidas, y fui embajador en China. Bien. Anteriormente había estado como cónsul general en París, había estado en la misión ante las organizaciones internacionales en Ginebra, había estado en el Paraguay, había estado en un curso en un pequeño tiempo en Venezuela, etcétera. Digamos, he tenido la suerte de tener un recorrido bastante variado para que abarcó diferentes temas, ¿no? Si bien todos los temas son importantes, los que me tocaron en suerte fueron muy importantes desde el punto de vista no solamente de la Argentina, sino internacional. Y aprovechando tu trayectoria como embajador en China, ¿cómo analizás hoy la influencia china en toda la región latinoamericana? Bueno, digamos, China está en Latinoamérica porque quiso estar. O sea, no es que Latinoamérica la haya ido a buscar a China. De alguna manera, es verdad que a partir de 1976, todos los presidentes, menos Dualde, visitaron China. Eso demuestra que en la Argentina había un interés económico que impulsaba a los jefes de Estado a tomar relaciones con China por el proyecto comercial económico que se veía venir. Ahora, la que intentó o la que logró una relación seria con los países latinoamericanos fue la propia China, que lo vino pensando desde su ingreso al mundo global con su relación primero con Estados Unidos y después con las Naciones Unidas, que cambiaron totalmente el proyecto que tenía China hasta ese momento, que era un proyecto muy cerrado de la mano de Mao Zedong. ¿Y este avance de China representa una cierta amenaza para la hegemonía estadounidense y de Occidente sobre el mundo? Bueno, digamos, lo que nosotros como somos parte de Occidente y recibimos las noticias de Occidente desde hace mucho tiempo, recién ahora hay un poco de movimiento no occidental, o el conocimiento no occidental, por el crecimiento grande que ha tenido China y también la India, para nombrar solamente a dos. Todo el sudeste asiático ha crecido enormemente, pero la posibilidad de crear una relación distinta al resto del mundo es fruto del crecimiento económico que tuvo China. O sea, el mundo cambió porque China lo hizo cambiar y hoy está disputando la hegemonía, no digo global, pero sí la hegemonía en el sudeste asiático,
la hegemonía en el país que más vende y más compra del mundo, o sea, en el comercio, y todavía tiene un campo detrás de la potencia número uno desde la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos, de acuerdo a lo que está pasando, expone en demasía su liderazgo con las políticas que está tomando, porque juega al filo del flete. Si todo lo que juega Estados Unidos y le sale mal, le viene a China. O sea, China con toda la guerra de Rusia, con la invasión de Rusia a Ucrania y su desenvolvimiento militar, China no ha dicho nada, solamente ha apoyado verbalmente a Rusia y le ha comprado más petróleo, pero digamos, no ha tomado una actitud beligerante ni mucho menos, y no la va a tomar porque hay una cosa que también es importante destacar, es que China está creciendo. China es un país poderoso, pero lo era hasta hace 5 siglos el principal país de la Tierra. O sea, no es que China se impuso ahora en los últimos tiempos, sino que para China ellos son el imperio del centro, o sea, el centro son ellos. Y todo lo que construyeron en estos años es resultado de lo anterior. Lo que pasa es que hubo un siglo, el siglo de la humillación, dicen los chinos, donde pasó a estar desde una potencia a una potencia colonizada, invadida, con una guerra del opio que no buscó ni quería, etcétera. O sea, estuvo marginada en el último siglo. Nosotros, como lo que más conocemos es el último siglo, podemos creer, o se discute, la influencia de China tan importante y tan fuerte ahora. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque siempre la tuvo, siempre se consideraron a ellos una potencia mundial. ¿Cuál fue la clave para que volvieran a estar en la mesa de las potencias? Lo principal fue la unidad lograda por Mao Zedong. Es decir, cuando en la Segunda Guerra Mundial China toma una posición contraria a Japón, a Alemania y a Italia, es decir, forma parte de los aliados y tiene su principal contendor en Japón. El imperio japonés quiso ocupar Nanjing, la ocupó, tuvo un desarrollo militar muy fuerte. Y le fue quitando importancia y territorios a China. Pero Mao Zedong produjo lo que se llama la Larga Marcha, que fue una marcha terrestre por todo el continente asiático en el oeste y en el norte, y llegó a expulsar a los que luchaban contra él, que eran los nacionalistas del Kuomintang, que era un partido político apoyado por los occidentales, sobre todo por Estados Unidos. Cuando termina la guerra, porque el Mao Zedong y el Partido Comunista la ganan, declaran la República Popular China. Y de eso fue en el año 49. Y desde el año 49 hasta aquí ha habido un crecimiento no solamente económico, sino lo más importante, una unidad política. O sea, en ningún momento la idea de formar otro país, como algunos nacionalistas del Kuomintang querían, China la aceptó. China quería que el Kuomintang formara parte de China y se sometiera al Partido Comunista Chino. Y hasta ahora lo está logrando. ¿Sí? Lo que queda es una isla muy chica, la isla de Formosa. Formosa porque fue descubierta por los portugueses, se llama Hermosa. Se fundó en Occidente con ese nombre. Y trata de mantenerse y de crear un foco que perjudique la hegemonía china. Pero hasta ahora las posibilidades de romper la unidad china son muy pocas. Claro. Y en base a lo que decías al principio de tu trabajo en las Naciones Unidas, ¿vos crees que existe la posibilidad de que las Naciones Unidas vuelvan a tener influencia y a resolver conflictos como, por ejemplo, el que mencionaste de Rusia y Ucrania? Yo creo que con las Naciones Unidas se juega mucho con el desprestigio. O sea, se dice que las Naciones Unidas no sirven para nada, que tiene un montón de organizaciones pequeñas y menores. Ahora, se olvida lo que era el mundo antes de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas creó un sistema político donde todos los países forman parte, pero también creó uno al lado donde solamente 5 tienen lo que se llama el veto, es decir, el poder de veto, que no es solamente tener el veto, sino tener la posibilidad de poder ejercerlo. China es uno de ellos desde que ingresó en lugar de Formosa, cuando se logró aunar lo que querían los Estados Unidos, que era quitarle un país comunista importante a la Unión Soviética, y lo que quería China, que no quería depender más de la Unión Soviética, ¿no? El viaje de Nixon y de Kissinger a China para entrevistarse con Mao Zedong y con Zhou Enlai rompió la hegemonía de la Unión Soviética en el campo no americano, que todavía sigue, digamos.
la Unión Soviética perdió la importancia que tenía como ser el principal contendor de Estados Unidos. Quedó como el principal contendor militar, pero no el principal contendor desde el punto de vista global, que eso China la ha superado, y si sigue así los términos de crecimiento, los términos de intercambio, la importancia del comercio, en poco tiempo más China posiblemente sea el principal país de la Tierra, ¿no? Con esto no quiero decir que Estados Unidos deje de serlo, sino que ya le están peleando, le están mordiendo los talones a la principal potencia desde el año 45. Desde 1945, desde que se crean las Naciones Unidas, Estados Unidos ha sido el hegemónico. Ahora, la hegemonía está no digo en discusión, porque todavía sigue siendo hegemónico, pero sí en disputa. O sea, los Estados Unidos ven que hay un país que les disputa el territorio. Y el territorio, no digo por territorio por la tierra, sino el territorio político. Es decir, los Estados Unidos consiguen dominar, por ejemplo, claramente Latinoamérica, ¿no? El patio trasero, sigue habiendo una doctrina Monroe que todavía es vigente con los cambios que le puso o que le logró imponer Trump, pero pese a que tiene todavía o que existe todavía el riesgo de la potencia que no hegemónica que la viene recorriendo, todavía sigue siendo la potencia militar más poderosa y tecnológicamente también. Bien, como te comenté anteriormente, en Tangente tenemos un espacio de 5 minutos, diga una charla o una clase, que vos quieras dar sobre cierto tema. Si te parece, podemos hablar sobre la política exterior argentina, especialmente en los últimos años. Bueno, como ustedes quieran. Perfecto, te escuchamos entonces. No, la política exterior argentina ha sido muy diversa en muchos campos, aunque ha tenido una cierta línea de coherencia durante los últimos 50 años, diría yo. Yo creo que este es el primer gobierno que modifica determinados elementos de la política exterior argentina. Por ejemplo, el tema Malvinas. Sí, todos los gobiernos, desde el gobierno radical de Ilia con Zabal Ortiz como canciller, crearon en Naciones Unidas un foco de discusión para tratar de recuperar la negociación, en la soberanía de las Islas Malvinas. Eso caminó muy bien. Lamentablemente el gobierno militar, en una huida hacia adelante, hizo la invasión que hubo a las islas en el año 82, y eso que comenzó con una disputa entre los dos países, terminó siendo una guerra que la Argentina la perdió. Y la perdió porque las condiciones militares eran imposibles de sobrellevar al lado de un país como Gran Bretaña, que tiene una historia de combate, que había ganado la Segunda Guerra Mundial, que había ganado la Primera Guerra Mundial, y que no quería ser despojada por la fuerza después de un conjunto de años que venía discutiendo el tema de la soberanía. Esto fue un retroceso muy grande, y después poco a poco se fue tratando de hilvanar de nuevo un reclamo de soberanía, avanzar en el sesgo de recuperar los cuerpos de los soldados que murieron en Malvinas. O sea, hubo determinados pasos para volver a tener una relación acorde con los deseos, no, el interés nacional. Eso lamentablemente ahora, con el gobierno de Javier Milei, ha perdido fuerza, es decir, se ha vuelto para atrás en el sentido de reconocer que los isleños tienen un derecho, tienen derecho a vivir ahí y a practicar y vivir como ellos podrían verlo en Gran Bretaña, pero ellos son una población impostada, no son pueblos originarios de Malvinas. Ahí los llevaron y se quedaron y después no quisieron salir nunca más, y la Argentina vivió primero como país, cuando recuperó o logró su independencia, reclamó todos los años al gobierno británico la soberanía o el derecho a elegir que tenía de conducir a los habitantes de las Malvinas, dándoles o otorgándoles un derecho a que tuviesen las mismas costumbres y los mismos usos que tenían los ingleses que vivían en Gran Bretaña, pero sí se les respetaba sus deseos, mejor dicho, en vez de respetarles sus deseos, lo que se dijo siempre es que respetaba el interés de los malvinenses. Los malvinenses tienen un interés, bueno, se lo respeta, pero no el deseo, porque el deseo, las islas son argentinas, la población no es argentina, en cuanto a que no tiene los mismos lazos culturales, históricos que la Argentina.
pero es un territorio sujeto a la colonización inglesa. Nunca fue un territorio independiente. Si alguien puede decir que tiene derechos sobre ellos, es la Argentina. No sé si... Perfecto. ¿Sí? Sí, muy bien. Ahora, empezando por las preguntas, Sí. si te parece, ¿cómo se ve la similitud entre el gobierno de Javier Milei y el gobierno de Carlos Saúl Menem? ¿Ves alguna similitud y qué diferencias también hayas entre ambos? Yo lo que creo es que, digamos, que la actitud que hay de decir que el gobierno de Milei se parece al gobierno de Menem está basado más que todo en sus grandes diferencias de ambos con determinadas políticas que ejercieron todos los otros partidos que tuvieron el poder. O sea, ¿en qué se parece el gobierno de Milei al gobierno de Menem? Digamos, en cambiar la doctrina económica fundamentalmente, en hacer un liberalismo muy fuerte, en las privatizaciones que hizo Menem y que Milei dice que querer continuar, aunque hay tan poco para privatizar que yo no sé qué es lo que puede privatizar. Es decir, ese es una de las otras. De la política de Malvinas también hay otra consecuencia, aunque Menem nunca dejó de defender la reivindicación. Lo que hizo Menem fue defender la reivindicación teniendo un canciller que era muy hábil y que trataba de llegar por otros métodos a conquistar a los Kelper, ¿no? Con regalos y con una política no agresiva. Sí, la diferencia es esa. Los demás, desde Galtieri, que fue a la guerra, hasta los anteriores presidentes, nunca le reconocieron el espacio a los malvinenses, a los Kelper. En cambio, Milei les ha dicho que cuando los que estén ahí voten a favor de ser argentinos, recién la Argentina va a tener la Malvinas. Y eso rompe con toda una doctrina respecto al tema. Y después, en cuanto a la política económica, también hay una gran diferencia. Es decir, el liberalismo, ultraliberalismo, el capitalismo, como quiera llamársele, de Milei, tiene cierto origen en lo que Menem dijo, ¿no? En el sentido de que trató de acercarse lo más posible a los Estados Unidos. Pero lo de Menem fue una cosa fundamentalmente utilitaria. Menem se preguntó quién va a ganar la Guerra Fría. Y la está ganando la Unión Soviética. No, la está ganando Estados Unidos. Bueno, tenemos que ser aliados de Estados Unidos. Tenemos que tener la política económica más parecida a los Estados Unidos y con eso nos vamos a lograr estar sentados en el grupo de los grandes, aunque no seamos grandes. Y lo logró personalmente. Él tuvo un éxito personal muy grande. Bailó con la mujer de Bush, estuvo en una charla y una reunión importante del Fondo Monetario Internacional. Creo que es el único presidente que lo hizo. Entonces, todo eso era espectacular. Y a él le gustaba la espectacularidad y siguió hasta el día que se fue creyendo que había hecho un gran gobierno. Y tenía al lado de él, hay que reconocerlo, un equipo de económico, un equipo de relaciones internacionales mucho mejor que el actual, eso es, obviamente, ¿no? ¿Y cómo analizás la salida o la no entrada en los BRICS debido al aumento de la influencia de estos países en las economías mundiales y en las políticas mundiales? Bueno, yo creo que eso fue un error muy grande no entrar a los BRICS, pero creo que se hizo más que todo para quedar bien con Estados Unidos, porque si uno entra a los BRICS cierra un brache muy grande que es en que en Latinoamérica hay un poder latinoamericano diferente al de Estados Unidos, que está Lula, que ahora está Sheinbaum en México, que está Petro en Colombia, es decir, hay el mismo el presidente de Chile, que es de derecha, la primera reunión que tuvo fue con Lula. O sea, la idea de que no somos parte de un patio trasero donde lo que hacemos es regar las plantas. O sea, yo creo que estar bien con Estados Unidos es básico, si es el primer país del mundo, el más poderoso, no tiene uno que buscar enemigos. Pero después hacer creer que lo que nos dice Estados Unidos es lo mejor para Argentina, creo que es una diferencia. Hay que analizar lo que quiere Estados Unidos ahora. Por ejemplo, ahora se habla de un tratado que están discutiendo económico y comercial que no se entiende cuál es el beneficio argentino. Y otro donde dicen que vamos a admitir a los ciudadanos de terceros países que Estados Unidos lo va a echar, que le vamos a recibir en la Argentina para que después se queden acá o vayan a otros países. Eso yo creo que no forma parte del interés nacional. Como no forma parte del interés nacional tener una actitud pasiva con respecto a Malvinas. O sea, esas son cosas que, digamos, las sabe no un diplomático, un embajador, las sabe cualquier hombre del pueblo, y no solamente un argentino. Si uno compara lo que hace uno con lo que hace otro, se da cuenta que Estados Unidos lo que hace es defender sus intereses, y los defiende muy fuerte, pero lo que no sé
es si lo que estamos haciendo nosotros sigue defendiendo los intereses de Argentina. Y volviendo a la cuestión regional, ¿qué análisis haces del acuerdo, el reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, eso es un acuerdo que tiene como 25 años de negociación y ha habido momentos donde no se firmó, pero que era un acuerdo mejor que este que se firmó. Creo que tener un acuerdo con la Unión Europea no es malo, es bueno. Se abren mercados. Ahora, va a haber sectores que van a sufrir. Que el tema está, si la Argentina va a tener los funcionarios públicos en la Cancillería y en el comercio para defender determinados intereses que no se pueden entregar por tener un acuerdo marco. El acuerdo marco sirve para avanzar en las negociaciones, pero en cada punto, en cada sector, hay que saber cuál es el interés argentino que hay que defender. Y como son los franceses, por ejemplo, que son los grandes opositores a la tratado con el Mercosur, defienden intereses que ellos saben que no son los justos. Si una hectárea, un campo francés tiene 60 hectáreas de promedio para producir, y con esas 60 hectáreas, si no hay subsidio, no podría producir. Pero ¿por qué lo hace Macron? Macron es obvio que lo sabe, pero porque tiene que necesitar el voto de los farmers franceses y además porque sabe que es básico para Europa tener un porcentaje, aunque sea chico, de la agricultura francesa. Muy bien. Si ¿No? te parece, vamos con la última pregunta. Bueno, Y es... esto es lo que digo, va a salir, no, eso lo corté. Sí, por supuesto, todo. No, yo te decía que digamos que lo vas silvanando separadamente o por... No va yendo todo junto y después hacemos los cortos. Ah, La última pregunta es, ¿qué le querés dejar a los tangentes, a las personas que nos están viendo? Si querés a la cámara. Bueno, yo creo que lo que se puede dejar es no ser pesimista cuando es muy difícil no serlo. Yo creo que la Argentina ha retrocedido mucho, no solamente en el campo internacional, sino en el campo nacional, que hay valores que tenía la Argentina que no se discutían, como la justicia social, la independencia económica. Había factores, obviamente, que eran compartidos por radicales, peronistas, demócratas cristianos, socialistas, y hoy no están. Entonces, yo creo que lo importante es no bajar los brazos. Hay momentos malos para todos, para las personas, para los estados. Yo creo que esto va a pasar y estoy seguro que la Argentina va a lograr con el tiempo obtener el lugar en el mundo que merece y que de alguna manera también tuvo. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Si le parece, vamos por ahí. ¿No te aburrí mucho? No, no.